Profe, entonces es como que se calcula la deformación en X, bueno, en este caso la deformación en Y, la deformación en Z, cada una por su parte, y después nada, como que se superponen, básicamente. O sea, no se superponen porque no se suman, pero si a vos te hacían analizar ese punto G, ese punto Q creo que era, no, o G, no me acuerdo cómo se llamaba. Se desplaza en Y y se desplaza Claro, en Z. claro, simplemente calculás uno, después calculás el otro y decís que como si no existieran las otras fuerzas. Lo importante ahí es darse cuenta que más allá de que puede haber, o sea, insisto en que si hay grandes deformaciones acumuladas, quiero decir, porque seguimos en régimen elástico, en un tramo chico, la deformación elástica es muy pequeña, pero yo tengo recuerden el tema del torsor también, ¿sí? Si yo acumulo los metros y metros y metros de deformación elástica de distorsión, yo termino generando vueltas completas en régimen elástico, ¿sí? Un accidente muy común, por ejemplo, en perforación, ¿sí? Cuando uno está perforando muchos metros hacia abajo, sobre todo esos sistemas eh, que se hace manualmente o con sistemas mecánicos, pero muy caseros, ¿sí? Se va generando fuerza, tensionando, pero uno no tiene en cuenta que por ahí si son metros y metros, uno está acumulando energía potencial elástica, ¿sí? Con uno o dos giros completos del sistema que hacen que si uno libera la carga o se rompe el tractor o lo que sea, eso se recupera y puede llegar a dar una o dos vueltas y genera accidentes, ¿sí? Insisto en que si uno integra las deformaciones, las curvaturas, los giros diferenciales y demás, uno acumula variaciones macroscópicas importantes, ¿sí? Pero en estos casos la idea es, son estructuras suficientemente cortas en los tramos como para que las hipótesis se cumplan, ¿sí? Más allá de que ustedes tienen las herramientas para después calcular con la curvatura, ¿sí? Inferir si hay algún desplazamiento en X o no, ¿sí? Profe, Sí. en caso de que aparezca algún ejercicio parecido a lo que están en la guía, no en la guía, en la teoría de flexión, que había algunos casos al final. Por ejemplo, había una fuerza a un determinado X, empotrado y todo. ¿Podemos usar esas ecuaciones directamente o tenemos que plantear todo? ¿Qué ecuaciones? En la teoría de flexión, al final de todo hay, creo que 6 casos. No, no, no. Eso era una tabla para mostrarles que en muchos libros ustedes van a encontrar la solución, pero ustedes acá tienen que resolver, tienen que encontrar la solución, ¿sí? Ustedes tienen que plantear las ecuaciones, plantear las condiciones de equilibrio, ¿sí? No pueden usar tablas. Claro, yo lo decía como para, en vez de andar No, haciendo cálculos y sí, perder tiempo. bueno, el cálculo es muy directo, es una cuentita. Si ustedes tienen que calcular desplazamientos, tienen que aplicar las ecuaciones, integrar, poner las condiciones de contorno y demostrar que saben deducir esas ecuaciones, Ah, listo. ¿sí? Ecuaciones de elástica de libro, no. De tabla, no. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, Era más que nada para saber si se podía, si no, no importaba. no, es que no tiene sentido porque es hacer una cuantita y no estamos evaluando nada ahí. O sea, lo importante es ver estas cosas que estamos diciendo. Una estructura, decir, bueno, a ver, por empezar, diferenciar los distintos consecuencias de los distintos esfuerzos, ¿sí? Y después, bueno, cómo contribuye cada esfuerzo y cada tramo en función de la geometría de la estructura en desplazamiento de una sección, ¿sí? Darse cuenta de eso, cómo se acumula, dónde están las condiciones de contorno, cuál es la sección de referencia, la tengo que definir. Eh, Tienen que trabajar con esas cosas, de eso se trata, porque si no, listo, les doy las tablas, úsenla, no les interesa de dónde sale todo eso y se acabó. No, no ese es el objetivo, ¿no? Profe, una consulta. Recuerden, antes que pasemos, recuerden que, sobre todo en ingeniería,
Lo importante es entender qué está haciendo uno cuando aplica una ecuación. No solo aprenderse la ecuación o saber hacer las cuentas, ¿sí? Ustedes tienen que, primero, verificar que las hipótesis de esa ecuación, o sea, las hipótesis que se utilizaron para deducir esa ecuación, modelo, teoría, lo que sea, se cumplen en el caso que ustedes, en el caso donde van a aplicar esa ecuación, ¿sí? Y después, saber de dónde, cómo se calcula, qué influencia tiene cada parámetro, ¿sí? ¿Qué simplificación puedo hacer? Si yo a veces no tengo el dato, lo puedo aproximar, ¿qué error voy a cometer? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Sí? En ingeniería es fundamental. Si uno maneja esas cosas, va a tener mucho criterio para analizar y inferir cosas y poder tomar decisiones, ¿eh? Si uno solamente usa la matemática para resolver ecuaciones, pero no sabe qué está haciendo, y créanme, vivo viendo errores de ese tipo, ¿sí? Utilizando parámetros que no corresponden, ¿sí? ¿Sí? Sobreestimando cosas porque no se tienen en cuenta las limitaciones, pero inclusive con gente muy formada, ¿eh? O sea, es un problema que se ve en todas las aplicaciones. Nosotros también a veces, por desconocimiento, podemos cometer errores de ese tipo, ¿sí? Las cosas hay que entenderlas antes de aplicarlas. No es cuestión de ir, mirar un libro, agarrar una ecuación y aplicarla. Hay que ver de dónde sale, cómo se deduce, cuáles son las hipótesis, si la puedo extrapolar a otro caso o no, con qué criterio, ¿sí? Bueno, esto es general, estoy hablando en general porque las áreas de ingeniería son muchas, pero en todas vale el mismo concepto. Sí, ahora sí, ¿alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, que ahí las condiciones de contorno en ese que era como una T, ese que era el tercer ejercicio ese parcial, es que ahí justo donde vendría a ser como, donde se forma el ángulo 90 de la T, vendría a ser que ahí la derivada, o sea, ahí que sería I en 1 sería, o I en 0. I en 0 es igual a, o sea, ahí no se desplaza y la derivada primera tampoco hay un ángulo de giro. ¿Cómo que no? No sé si está para verlo el ejercicio, pero esa parte no rota o sí. Si la fuerza F es la misma en ambos lados. No, bueno, al no haber torsor no rota, pero sí cae, ¿sí? Cae en I. Ah, sí, sí, no, yo decía por acción de las dos fuerzas que estaban aplicadas en los extremos de la T. No, bueno, pero eso es consecuencia de que hay simetría y por lo tanto a ese punto llegan dos flectores que se anulan. Claro, por eso ¿Sí? digo. Por eso, pero es una consecuencia de que no tengo momento flector en ese plano a lo largo del tramo que va al empotramiento. Claro, está ¿Sí? bien. Y además, porque vos tenés 4 condiciones de contorno hay que plantear, porque tenés 2 ecuaciones. ¿Está bien Sí. eso? Que vendría a ser que, y además en esa parte donde están los 90 grados de la T, tenés que plantearlo que la primera ecuación es igual a la segunda, tanto la ecuación como la derivada. Sí, pero fíjate que tenés un quiebre ahí, ¿eh? ¿Sí? Si me lo comparten de nuevo, porque ese no sé si. Ah, estaba en el campus, ¿no? A ver que abro el campus y. Ah, ahí está. Gracias. El problema es acá. ¿Cómo se desplaza? ¿Cuál es la contribución? Debemos suponer que esto está empotrado, ¿sí? Siempre hago la simplificación porque eso simplifica el problema, ¿sí? ¿Cuáles son las contribuciones? Después hago superposición o calculo por separado y voy sumando, ¿sí? ¿Cuál es la contribución al desplazamiento de la sección del extremo Q? El axial, Fíjense que acá yo tengo corte y flector en estos dos tramos pequeños, ¿sí?
tengo axial a lo largo de todo el tramo largo, corte y flector. ¿Sí? Torsor no, porque las contribuciones de F además están en el plano XY, así que no genera torsor en Z. Entonces, ¿cuáles serían las contribuciones al desplazamiento del punto Q? Profe, si estaba señalando con el mouse, no se ve el mouse. No se ve, claro, porque no comparto yo. Pero bueno, igual lo estaba diciendo, ¿sí? El punto Q se va a desplazar, ¿sí? Me pide desplazamiento en la dirección Y. ¿Sí? O sea, desplazamiento en este sentido. En el sentido de la dirección F. Que de todo el sistema y de todos los esfuerzos existentes, ¿qué es lo que aporta al desplazamiento según I de la sección extrema Q? La fuerza F. ¿Qué ¿Y el fuerza? axial? ¿Qué de la fuerza ya? Ustedes tienen que primero sacar los esfuerzos. Mirando los esfuerzos, ¿sí? Dijimos que tenemos corte y flector en este tramo, de acá hasta acá, y de acá hasta acá tenemos axial, corte y flector según X. ¿Sí? Entonces, ¿qué me aporta de todo eso al desplazamiento en I de la sección Q? Eso es lo que tienen que plantearse ustedes y empezar a analizar. Calcular los esfuerzos, no traten de pensar sobre el dibujo. Tienen que empezar, lo primero que tienen que hacer es calcular los esfuerzos. Y después, se fijan, cada esfuerzo si me genera o no desplazamiento en I, pero de todo el sistema. Recuerden que la referencia es el extremo empotrado, que no desplaza, no gira, ¿sí? Está fijo en el espacio. Esa es su referencia. Si yo, por ejemplo, fijara el punto de aplicación de la carga P a tierra o lo que sea, el desplazamiento de Q según I va a ser distinto que el que tendría si empotro un extremo, como está indicado ahí. ¿Sí? Todo va a depender de la estructura y de los esfuerzos que tengan. Y de las condiciones de contorno. Por eso, acá no es cuestión de usar formulitas, sino de plantear el problema e indicar cada cosa. Después, bueno, es usar las expresiones, integrarlas, derivarlas, lo que haya que hacer. Bueno, plantéenlo, ¿sí? Si se los digo, es como que no lo experimentan, ¿sí? Lo que sí, el flector en el tramo largo debido a P no genera desplazamiento en I, ¿sí? Profe, vos, si por hook en realidad tenés que la deformación en II, digamos, Sí. está dada por el sigma XX, el sigma II y el sigma ZZ. Vos acá en realidad tenés que F te va a generar un sigma II, P te va a generar un sigma ZZ, y el momento también te va a generar en un momento. O sea, el momento flector dado por F también te generaría entonces, ¿o no? ¿En qué tramo? O sea, en el tramo cortito, digamos. Claro. A ver, vamos a hacerlo, pero espero que después agarren otros problemas parecidos y lo experimenten, ¿sí? Porque si no, no les va a quedar. Si se los digo, ¿sí? Acá tienen... A ver, busco otro color. Vamos a hacer el azul. Si yo considero el flector del tramo este, el desplazamiento va a ser según Z y el giro, ¿sí? Según X, pero no me va a intervenir nada en el desplazamiento en Y de este tramo FF, ¿sí? De Q, no sé, el otro extremo, del tramo según Z, ¿sí? Para que lo vean, este tramo lo vamos a llamar, no sé, FF, ¿sí? El tramo FF, cortito, en el extremo donde está aplicado P, ¿sí?
el desplazamiento que yo tengo debido a Z, va a ser esto, ¿sí? No, perdón. ¿Vamos? Ahí está. ¿Sí? Punto a punto, acá va a haber un desplazamiento y un giro, un desplazamiento y un giro mayor, un desplazamiento y giro mayor, y así hasta llegar a este punto, donde tengo el máximo desplazamiento o flecha y el giro debido al flector en el tramo largo, ¿sí? RP. Pero esto me va a generar el giro del tramo FF sobre sí mismo y aparte el desplazamiento en Z. ¿Me va a aportar algo el desplazamiento en I? No, ¿sí? Lo vimos. Desplazamiento en I no me genera nada, ¿sí? Entonces, ya sabemos que el flector en este tramo largo no me genera nada. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? El corte. El corte tampoco me genera nada, ¿sí? Hay una distorsión que dijimos que de última aporta, o la deformada se ve en el flector, generalmente, ¿sí? ¿Y qué otra cosa más tenemos en este tramo largo? El axial. El axial, ¿sí? ¿Y el axial qué va a hacer? Que esto se desplace. Uy, ¿qué estoy haciendo? Bueno, lo voy a exagerar, ¿sí? De esa forma, ¿sí? Entonces, el desplazamiento, obviamente yo sé cómo calcularlo, ¿sí? Con el axial que tengo, con la longitud de 10 metros, obtengo el delta L, ¿sí? El delta L va a estar dado por este desplazamiento, ¿sí? Debido al axial. Esto se va, el tramo FF se va a desplazar solidariamente con el extremo del tramo largo RP como un rígido para esa deformación, ¿sí? Entonces ahí tengo una contribución al desplazamiento en I del extremo Q, ¿eh? O de cualquier sección del tramo FF. ¿Qué le tengo que agregar a esto? Lo que te produce F como flector. Claro, el flector del tramo corto, FF. Exactamente. Esto es debido a NX. Bueno. Acá me falta lo del flector, que claramente va a hacer que esto haga esto así y el otro lado va a hacer esto así. ¿Sí? Lo estoy exagerando. Entonces acá voy a tener un delta, un desplazamiento, un delta I, que obviamente ustedes van a tener que integrar entre... Fíjense, ¿cuál es la referencia ahora? El punto de aplicación de donde tienen P, ¿viste? En el extremo. ¿Sí? Esto lo puedo considerar como empotrado, ¿sí? Para el cálculo de este desplazamiento. ¿Sí? Y ahí está un poco lo que les digo, de las hipótesis, las condiciones de contorno, qué tomo como referencia, como integro. Si ustedes entendieron esto, ya después sí, es solo aplicar las ecuaciones, pero ya Profe, entendieron de dónde vienen los desplazamientos, qué esfuerzo lo aporta, pero lo primero que tienen que hacer es calcular los esfuerzos y calcularlos bien, ¿sí? Porque ha pasado que calculan mal los esfuerzos, entonces se olvidan de algún esfuerzo en particular en la contribución del desplazamiento de la sección considerada, ¿sí? yo tengo, no una duda, sino que más bien una acotación. En caso de que me digan el desplazamiento máximo en I, sería el I máximo más el delta L, en este caso. ¿Cómo? ¿Dónde? Por ejemplo, si me dicen en el enunciado, ¿cuál es el máximo desplazamiento en I? El máximo desplazamiento en I sería el I máximo por la curvatura que le genera F más el delta L, ¿o no?
Sí, pero te tienen que definir una sección, o sea, no traten de memorizar, ¿sí? Recuerden lo que estamos calculando acá. Yo tomo una estructura que está vinculada, le aplico un sistema de carga o de solicitaciones, ¿sí? Genero de esa forma cambios geométricos que sé calcular, ¿sí? Puedo usar superposición y sé las hipótesis de cada caso, de cada esfuerzo, qué tipo de cambio macroscópico genera. Y después tiene que analizar la estructura, ¿sí? No traten de memorizar el ejercicio, porque todos los ejercicios van a ser distintos. Yo a este ejercicio le cambio la solicitación y ya tienen otra cosa. Otros esfuerzos, otras contribuciones. Sí, sí, ¿Sí? eso sí. El tema es que, por ejemplo, si te piden, sea Acá otro estoy ejercicio, teniendo ¿no? el desplazamiento del punto Q que está solidario a esa sección, y puedo tomar con cualquier punto de la sección. Yo hubiese puesto en el enunciado de la sección Q, no un punto, porque son distintos. Un punto porque estamos trabajando con líneas acá, pero en realidad estamos hablando de una estructura con una sección determinada, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto se desplaza esa sección según el eje Y? Y listo. Y ustedes tienen que calcular la contribución de cada esfuerzo a ese desplazamiento. A veces es solo una integración porque es debido solamente a un flector y tienen que ir empalmando, acumulando desplazamientos, ¿sí? No traten traten de entender el problema, no de recordar cómo se solucionaba, ¿sí? Yo sé que esto cuesta porque debe ser si no es la primera asignatura, debe ser una de las primeras en las cuales tienen que empezar a utilizar herramientas, trabajar con hipótesis, ecuaciones, condiciones de contorno, donde ahora las ecuaciones tienen significado físico. Cada variable representa algo, ¿sí? Cada numerador, denominador, tiene un significado físico. Y hablar de las hipótesis, ¿eh? Ustedes no están acostumbrados a trabajar con hipótesis, pero las tienen que tener en cuenta, ¿sí? Y para eso es necesario recordar de dónde salen las ecuaciones, qué planteo hacemos para deducirlas, ¿sí? Si ustedes entienden todo eso, después no van a tener problemas, ¿sí? Fíjense que muchos de los problemas que están teniendo, por lo menos con las consultas, tienen que ver con el no manejo de las hipótesis y de las ecuaciones, ¿sí? Profe, ¿te puedo consultar uno de la guía? ¿Sí? Si querés te comparto mi resolución. Era el 3 de la 16. Sí. Yo acá lo que primero lo fui haciendo, pero no estaba del todo segura. Y por ejemplo, en el primero me pide la máxima tensión de corte del eje, ¿no? Sí. Entonces yo eso, bueno, en otro momento en realidad calculé cuál era el momento en cada parte. Sí. Y me daba que el mayor momento estaba en esta sección, porque era la suma del torsor 3 y del torsor 2, que daba, Sí. bueno, 25, entonces usé ese y me daba esto. Lo usé con el diámetro de esta sección, ¿eso está bien o no? No está tan bien, ¿por qué? Porque ya ahora no te estoy pidiendo cuál es la sección más solicitada, ¿sí? No te está pidiendo cuál es la tensión de corte máxima. ¿Y la tensión de qué depende? Y la tensión depende del momento, Pero también, ¿pero también qué? ¿de qué más depende? De la O sea, de todo distancia. lo que esté en la ecuación. Bueno, pero no Claro, por solo del eso. momento máximo. Vos elegís la sección de momento máximo, pero también te varía el momento de inercia. El momento de inercia, por ejemplo, en el tramo BC, es menor aún y eso te sube las tensiones y vos no sabés si te las compensa el máximo momento que tenés del otro lado, en el otro tramo, ¿sí? Acá lo que O sea, tienen tengo que que ver calcular en los 3 es tramos y ahí en analizar. Bien. como se simplifica, ¿por qué? Porque en cada tramo el momento es constante.
y el diámetro es constante, y el material es el mismo. Entonces ustedes tienen que calcular Claro. la tensión de corte para los 3 tramos, y de ahí sacar cuál es la máxima. ¿Cuál es la máxima? Bien, perfecto. ¿Sí? Por eso Ok. es importante que recuerden esto, ¿sí? Que Claro. cuando uno saca las tensiones, ya empieza a participar no solo el esfuerzo, sino una propiedad del área. Y esa propiedad del área depende de su geometría. Entonces, si la geometría es constante, claramente donde tengo el mayor momento voy a tener la mayor tensión de corte. ¿Sí? Esto es un Perfecto. poquito sencillo donde tienen que fijar esas cosas. ¿Sí? Claro, Profe. pero siempre usando. Ah, perdón. No, perdón. Termina. Que siempre usando, digamos, estos valores. A ver si ahí, a ver si cambió la foto. ¿Se ve que cambió la foto? No, todavía no. Ah, no, entonces tengo que compartir. Espera. Siempre usando, digamos, todo lo que yo calculo en mi diagrama por sección. Claro, porque No teniendo en cuenta lo que hay en cada uno, sino calculo primero cuáles serían los momentos y después a partir de eso hago los cálculos. recuerden que además esto es importante porque genera errores. Ustedes tienen que analizar el diagrama de momentos, porque recuerden que esto también es acumulativo, ¿no? Algunos asignan a la sección la cupla aplicada en un extremo, y no es así. El momento, recuerden, Claro. que es un esfuerzo interno que tiene que ver con la acumulación. Puede ser inclusive que un tramo sea cero o muy pequeño, ¿sí? Exacto. Lo primero que tienen que hacer es esto, y después, para cada tramo, como el momento constante, ustedes pueden sacar una tensión máxima, que es para las superficies, o sea, cuando el radio es mayor, y eso va a depender de la sección que tengo, y el momento de inercia polar, y de momento aplicado en ese tramo, ¿sí? De ahí sacan Bien. 3 tensiones y trabajan con la máxima. Lo Genial. mismo para el diseño. Si yo tengo que hacer al revés, es lo mismo, ¿sí? Saco para una tensión admisible cuál es el diámetro mínimo de cada sección y tomo para el diseño el mayor de los 3. Claro. ¿Sí? Bien. Vuelvo a la otra foto. Bien. Bueno, entonces después Sí. lo que me pedía en el siguiente era el ángulo de giro relativo de la sección C con respecto a la sección A. Sí. Entonces yo lo que hice fue sumar los giros relativos de B y C y de A y B. Perfecto. Pero lo que me generó duda, porque nosotros en el ejemplo que habíamos visto en la teoría era, digamos, todos tenían el mismo diámetro y todos tenían el mismo largo. Sí. Entonces yo cuando quise plantearlo no estaba segura de si los momentos de inercia y las longitudes que puse eran las correctas. O sea, para mí sí, pero por ahí no lo es. Entre C y B, por ejemplo, yo usé el momento de inercia de esta parte, o sea, del tramo 3, la longitud 3, pero el momento usé el momento que yo tenía en B. Igual acá está mal porque no usé los momentos que calculé después, esto lo hice antes. Recuerden, para entender bien por completo eso, no usen la ecuación final, sino la integral. Ok. No se eviten un paso. Ustedes están contemplando ya la ecuación, o vos la has planteado acá, Sí. la ecuación donde todo es constante a lo largo del tramo de integración. ¿Sí? Pero Sí. si haces la integral, ahí te vas a dar cuenta que el momento que estás usando es de la sección B o de la C o de una intermedia. ¿Por qué? Porque es constante a lo largo de ese tramo. Claro, es constante y es el que yo tengo al principio del tramo. No, perdón, claro, cuando hago el diagrama me doy cuenta que es el que tengo en todo el tramo, claro, está bien, está bien. Tenés que ir al diagrama, Claro, no el claro, momento del sí, extremo. No es ni claro, MT3 ni MT2. En realidad, claro, en el tramo BC es MT3 porque arranca de 0 y sumás eso. Pero en el tramo AB es MT3 más MT2. claro, No sí, es acá ni lo puse mal porque MT2. después hice el diagrama de momentos y me di cuenta que era otra cosa y me olvidé corregirlo. Pero en realidad, claro, acá el momento va el momento que tengo en el tramo, pero después para el momento de inercia es justamente la inercia, el momento polar, perdón, y la longitud es también de ese tramito. O sea, si yo estoy analizando el BC,
es el momento polar de esa última parte y la longitud de esa última parte, porque eso sí es constante, o sea, si yo hago la integral igual lo tengo que sacar. Sí, pero Claro. bueno, cuando ustedes hacen el giro relativo entre C y B, están integrando a lo largo de BC y por lo tanto tienen el momento torsor G e IP, ¿sí? Si es constante, sale todo fuera de integrar y la integración da L3, ¿sí? Si no, da otra cosa. Claro, perfecto. Bien. Y después la última parte, esto. Acá, que en este lo que me pedía ahora eran los planos principales y sus respectivas tensiones para un punto del contorno externo de la sección más comprometida por medio del círculo de Moore. Entonces, bueno, yo ahí fue que hice esto, que en realidad lo tendría que haber hecho al principio, y encontré la sección más comprometida, busqué cuál era el momento, entonces planteé cuál era el tau, ¿no? Y con eso yo planteé un estado de corte puro y dije que el plano R es plano principal, que es este último de acá abajo. Entonces mi círculo de Moore quedó básicamente esto, y de ahí saqué las tensiones principales. ¿Es eso o no? Claro, está bien. ¿Sí? Está perfecto. Lo único que Bien. acá tenés cuidado, de nuevo, Sí, al principio, que ahora ya no estás contemplando solo los esfuerzos, ¿sí? sí, En una estructura con sección constante, ¿sí? En una estructura con propiedad de área constante, el esfuerzo máximo te va a dar la sección más solicitada. Pero en este caso, la geometría varía. Entonces volvemos al tema inicial de claro. tenés que seleccionar eso viendo dónde tenés las tensiones de corte máximo. Claro, No el ya o momento. sea que el momento en sí no me define la sección más comprometida, sino que ahora, de vuelta con los momentos, en realidad ya lo tendría que haber hecho en el primer Claro, ya lo inciso, hiciste. calcular el tau máximo Exactamente. y ya de ahí traerlo directamente. Y Exactamente. en ese tau máximo plantear el estado de corte puro. Exactamente. Genial. Es el mismo temita que vimos. O sea, Sí, 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 cuando vengo arrastrando el mismo error, digamos. cuando uno tiene sección constante a lo largo, que a veces lo simplificamos para que se den cuenta rápidamente, porque Claro. el ejercicio no es de dimensionamiento, se hace independiente de la sección y el esfuerzo de la sección con el esfuerzo máximo define cuál es la sección crítica, ¿sí? Pero cuando tenemos variación de momento, pero también variación de sección, y ni hablar si tenemos variación de material a lo largo del eje, por tramo, ¿sí? Ya tiene que poner todo ahí. Genial. ¿Sí? Bien. El material aparece cuando empiezo a calcular los giros, mientras que esté con tensiones, solamente son importantes los esfuerzos y la geometría de la sección. Claro. Y está bien que yo como acá, bueno, digamos, ignorando, digamos, que solo calculé este, pero si yo acá digo que el momento es negativo, entonces acá para calcular el tau máximo le pongo también radio negativo para decir que va a ser positivo y va a ser el máximo, o lo puedo hacer en módulo y que esto me quede No, yo te menos diría acá y más acá. que todo lo que es tensiones de corte, trabajen con módulos Bien, en positivo y después viendo la dirección de la tensión, cuando claro, es lo armen que hago acá, sí, claro, cuando armen que lo estado puede pasar. tensional, con los ejes bien puestos, ustedes ya saben qué dirección tiene. Entonces, si es Ujú. positivo, va positivo, si es negativo, ¿sí? Claro, sí, sí, eso lo hice después acá poniendo los dos Lo mismo positivos con y la, para dónde irían y los mandé al círculo. exactamente. Lo mismo con la tensión de corte. Lo que pasa es que con el corte es distinto porque en general, si va para abajo es negativo, porque el eje generalmente uno lo pone hacia arriba. Claro, exacto. Eh, pero con el torsor, como vas cambiando dirección, depende del punto que estés considerando también. Ok, bueno, listo entonces, gracias. Bueno.
Ya que estoy, mientras alguno se anima a hacer alguna otra pregunta, quería hacer un comentario que tiene que ver con nuestros grupos de investigación. Bueno, nosotros estamos en la facultad, sobre todo los que somos exclusivas, realmente asociados a grupos laboratorios, o grupos de investigación o de extensión de la universidad, en los cuales generalmente, no todos, pero debería ser que todos estén abiertos a los estudiantes, ¿sí? Les digo esto porque están en tercero y la idea es que no esperen a cuarto, quinto año cuando tienen que hacer su trabajo final o la pasantía, la PPS o lo que sea, para acercarse a los laboratorios, ¿sí? En la medida que ustedes tengan inquietudes, traten de acercarse, ¿sí? Participar si quieren, ver lo que se hace. Los laboratorios realmente están abiertos a las visitas de los alumnos o inclusive a sumarse solamente para trabajar o para aprender o para participar de lo que se hace. En mi caso, por ejemplo, estoy a cargo de un laboratorio de mecánica experimental donde hacemos todo lo que es mecánica de materiales, fenómenos de daño, fatiga, fractura, integridad de componentes, análisis de falla. Y siempre hay cosas interesantes para ver y aprender. No esperen y no tengan miedo tampoco de sumarse, ¿sí? Porque para eso estamos. O sea, los laboratorios no son laboratorios de o para ciertas personas nada más, ¿sí? La idea es que los laboratorios tengan el acceso de todos a los alumnos que quieran acceder o participar o, no sé, o solamente aprender. Bueno, me está quedando un minuto, voy a cortar y